Ahora sí me está gustando, dijo. Pensaba que le iba a decir que no había escuchado, ¿eh? Les cambié la temática. Bien, espero que se encuentren bien, porque hoy la reunión, más o menos 8:30, 9, estamos terminando. Así que espero que hayan venido con todas las ganas. Mira la cara de Facu. Nunca me vio decir eso. No, Facu, no te asustes, va a ser lo justo y lo necesario. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo que estamos juntos. A pesar de un día tan hermoso, de tanto trajinar este fin de semana, viernes trabajando, pelando verdura, ayer vendiendo, llevando, hoy devolviendo discos y un montón de cosas, el Señor ha sido más que bueno. Después al final de todo vamos a estar comentando algo breve de las cuentas de lo que se vendió. Y bueno, les pido disculpas, para la próxima vendrá el resumen mensual. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe en este estudio que comenzamos hace un par de domingos atrás. Y hoy vamos a ver otra parte de la dimensión del perdón. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias porque podemos venir ante tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, tanto familias, niños, mayores, personas que están viniendo y acompañándonos a conocer más de ti. Señor, es precioso este tiempo, porque sabemos, Padre, que tu palabra siempre nos alienta a pensar que el que está aquí en el medio eres tú. Cantábamos recién las canciones, esperamos en ti, te esperamos a ti, Señor, y también esperamos que en esta noche tú puedas hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendice nuestra familia, bendice a los niños que están acá, bendice a sus familias, permíteles que el Evangelio también llegue al corazón de ellos, Señor, y al corazón de sus familias, para que veamos generaciones, Padre, que te buscan a ti en todo momento. Bendice este tiempo, Señor, y te pedimos que tu palabra toque nuestra mente y nuestro corazón. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y habíamos visto esto de la gracia del perdón, y había un pasaje que les dije el domingo pasado, a ver si prestaron atención, que le íbamos a tratar de aprender de memoria. Es un pasaje que está en Colosenses capítulo 3 y versículo 13, ¿sí? Donde el escritor dice así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿Les parece que lo leamos todos juntos? A ver si lo podemos un poquito escuchar y ver. Hay palabras clave como soportar, como perdonar, como queja, de la manera que Cristo nos perdonó. Sí, hay cositas para poder desarrollar, pero la idea no es desarrollar esto que ya vimos la semana pasada, sino poder aprendérselo. Miren que la semana que viene hacemos así, vamos para atrás y empezamos a preguntar quién sabe el texto. El que sabe el texto se lleva la única porción que quedó de pollo frisado, ¿sí? Así que va con descuento. ¿Estamos? Bueno, vamos a leer todos juntos de nuevo. 1, 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, a ver las damas, por favor, que esta noche cantaron con todas las ganas, ¿sí? Las quiero escuchar a ustedes. A ver, 1, 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, sonó re lindo eso. A ver, quiero ver las voces de los varones, ¿sí? A ver, vamos, a ver, 1, 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Colosenses capítulo 13. Muy bien, ya está. Una vuelta más y ya lo sabemos de memoria, ¿sí? Ya hay algunos que se llevan la porción. Bueno, vamos a ver esto que estábamos comenzando hace un tiempito atrás, la gracia del perdón, y vamos a ver el proceso del perdón, ¿sí? Como dije la otra vez, siempre hablamos de perdón y es muy fácil hablarlo desde la parte teórica, pero es muy difícil llevarlo en la práctica. Hay un ejemplo que el otro día había encontrado en una lectura, un hombre, no me acuerdo bien cómo era la cuestión que era un español, y se había peleado con su hijo, ¿sí? Su hijo se llamaba Paco. Entonces, al pelearse con él, se fue de la casa.
Entonces el papá no tuvo la idea de algo que no se usa ahora, que es hacer una solicitada en el diario. ¿Qué es una solicitada? Una nota donde vos escribís algo para que la gente que lee el diario se pueda enterar de lo que pasa. Y él puso en esta solicitada, querido Paco, sé que nos hemos peleado, pero quiero decir que me quiero volver a reencontrar con vos. Te espero el domingo, pongamos el domingo que viene, domingo 17, en la Fuente de Barcelona, y dijo el lugar y todo. ¿Qué pasó? Cuando el papá fue a ese lugar, se llenaron de pacos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y aunque nos cuesta admitir, muchas veces tenemos conflictos con las personas. ¿Vieron cuando dice, si alguno tuviera queja contra otro? Ese otro puede ser tu vecino, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un compañero de la escuela, puede ser tu cónyuge, puede ser un hermano de la iglesia, ¿sí? Puede ser un pariente lejano, alguno que tuvo en la niñez. Siempre estamos rozándonos, siempre hay algo que tenemos que perdonar, siempre hay algo que tenemos que indagar en el corazón. ¿Y por qué hablo del perdón? Porque si no perdonamos, nuestra vida se estanca. Y hoy vamos a ver varias cositas. Vamos a ver cómo es esto del proceso del perdón. Responde a una pregunta. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo reaccionamos ante quien nos hiere o lastima? ¿Cómo reaccionamos? Ponete a pensar, vos, no hace falta que levante la mano, diga, bueno, César dice que lo soluciona ahí, rápido, ¿sí? Ahí, al toque. ¿Sí? Pero pensemos cómo solucionamos las cosas, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros respondemos. Porque así como nosotros herimos a otros, muchas veces a alguien nos hiere a nosotros. Entonces cuando uno ve que hiere a otro, entonces vos te acercás y le aconsejás, pero cuando te hieren a vos, te toca ver cómo reaccionás vos, si realmente aplicás lo que aprendiste. Y eso es lo que se trata de la Biblia, que Dios nos da la posibilidad de ver cómo reaccionar ante cada situación de la vida. Hoy hablamos del perdón. Y hay tres formas de reaccionar, tres respuestas que podemos llegar a encontrar en la generalidad de las personas. La primera de las cosas, muchas personas ante el conflicto o ante la falta de perdón eligen escapar. ¿Sí? Escapar de la situación. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Otros a veces contraatacan o vuelven a atacar, ¿sí? Se sienten así como dolidos, entonces tratan de buscar a través de la venganza lo que no pudieron lograr a través del perdón. Pero otros inician el proceso del perdón, que es el camino al cual debemos aspirar. ¿Sí? Entonces son tres. ¿Cuál era el primero? Escapar. ¿Sí? Ante un conflicto hay gente que escapa. La segunda, ¿cuál era? Atacar. No es ese el que se va, sino el que se da vuelta y te dice, vamos a arreglar, como dice César, vamos a arreglar cuentas acá, ¿sí? Vamos a solucionar las cosas acá. Pero la tercera es la que nos convoca a nosotros, el proceso del perdón, el camino hacia perdonar a nuestro hermano. A ver, ¿qué es escapar? ¿Sí? No me van a decir salir corriendo, esperen un poquito, ¿sí? Antes que me respondan, porque ya vi que algunos me pusieron ahí cargo diciendo, ahí salgo. El que escapa, cuando está herido, cuando está lastimado, busca relaciones fáciles, ¿sí? Relaciones fáciles quiere decir relaciones superficiales, relaciones en las cuales no requieran de mucha intimidad, no requieran de mucha cercanía, lo más lejos posible, algo que nos encontremos en algún lugar, en alguna situación, busca relaciones fáciles. Evita el conflicto en las relaciones. ¿Por qué? Porque tiene esta idea de que como ya le pasó una vez, le va a volver a pasar. Entonces, ¿para qué abrir el corazón a otra persona si esa persona puede lastimarme de nuevo u otra persona puede hacer lo mismo que yo pasé? Esa misma persona que escapa también trata de ignorar el dolor, pero lamentablemente, aunque trate de disfrazar el dolor, el resentimiento en el corazón crece. El resentimiento en el corazón sigue avanzando. Pero esa misma persona también muchas veces no sabe cómo expresar la falta de perdón, cómo solucionar ese conflicto, cómo poder decir, cómo hago para acercarme a esta persona que una vez dijo tal cosa de mí, o a una persona que con una actitud me lastimó. ¿Cómo puedo hacer con esa persona que en algún momento, y no sé, pero prefiero evitarla, prefiero no estar con esa persona? Miren que sigue diciendo acá el estudio que estamos haciendo. Evita lugares o situaciones donde encontrarse con la persona que lo ofendió. ¿Sí? Muchas veces trata de ir a lugares y ¿quién va? A veces cuando decimos, nos juntamos en casa, y a veces hay personas que me dicen, ¿y quién va? Y yo digo, ¿por qué me pregunto? ¿Porque quieres saber con quién vamos a estar? ¿O porque a lo mejor hay un conflicto con alguno más? Porque uno nunca sabe. Porque vuelvo a decir, la persona que escapa no soluciona los problemas. La persona que escapa trata justamente de evitar los problemas, trata de evitar las confrontaciones,
trata de evitar justamente a la persona que lo ofendió. Si esta persona va a tal lugar, trata de ir en otro horario. ¿Sí? Lo ves muchas veces, a veces nosotros lo vemos en la escuela, cuando hay conflictos en la familia donde el papá no puede retirar al chico o el chico no puede ser retirado por la mamá, entonces vienen en horarios donde no se encuentran. Vienen a la escuela y más si tienen dos hijos y uno está con uno y uno está con la otra, buscan el horario donde no se crucen. Y lamentablemente eso que vemos así en la escuela muchas veces pasa como familia, como iglesia, como hermanos. Tratamos de evitar donde está la otra persona que realmente nos lastimó o nos ofendió. También muestran indiferencia, desinterés o distracción con las actividades o tareas. Va a decir, bueno, entonces estamos todos medio dolidos porque muchas veces estamos distraídos. ¿O no? No nos hablan nuestros hijos y te dicen, che, a ver, atendeme que te quiero hablar, deja el celular un ratito, porque estamos en otra cosa, estamos distraídos, estamos en desinterés. Pero esto justamente está hablando por las relaciones que tiene esta persona con el mundo que lo rodea. Hay un pasaje, ¿sí?, que habla ahí en Proverbios 18-19, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sí? Y está tomado de esto, de una ciudad fortificada. ¿Para qué sirve una ciudad fortificada? Para defenderse. Y muchas veces el escritor está diciendo, hay hermanos que se ofenden y justamente hacen esto. Se cierran y están a la defensiva. Se cierran y no quieren relacionarse con otro. Se cierran y están tan cerrados que no hay forma de llegarle a esa persona por justamente muchas veces las cosas que decimos, las cosas que hacemos. A veces pueden ser nuestros hijos. Vuelvo a decir, a veces puede ser una relación con algún compañero. A veces puede ser una relación con algún hermano y muchas veces nos cuesta poder hablar con la persona y poder establecer ese vínculo de nuevo para poder solucionar esto, que no se escape más y que realmente podamos estar en unidad. Primera entonces de las personas que se escapan. La segunda, las que atacan, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que atacan? Acá hay unas cuantas. Fíjense, la primera dice, quiere ganar y satisfacer su necesidad de venganza, defendiendo su derecho. Si hay algo que a la persona le gusta, que está ofendida, atacar, justamente es poder resarcirse él mismo a través de su propia justicia lo que la otra persona le hizo. Entonces, si la otra persona dijo, por decir un ejemplo, una murmuración o dijo un chisme de parte de él, la misma persona a veces, si no escapa y la quiere enfrentar, va a hacer lo mismo. Va a tratar de volver a hablar mal de esa persona tratando de defender su derecho. La misma persona hiere de la misma forma que fue herido. ¿Sí? Por eso estaba diciendo recién, las dos van medio relacionadas. Me hirieron de una forma, yo voy a responder de la misma forma. Todos lamentablemente, aunque no lo querramos reconocer, aplicamos muchas veces de ojo por ojo y diente por diente. Que no tiene que ser y que no fue aplicado justamente para que devolviéramos lo mismo que recibimos, sino para poder establecer un límite. Y ya vamos a ver cómo termina cuando muchas veces estamos heridos y atacamos. Esa misma persona busca hacer, como decimos recién, su propia justicia. No vale lo que me diga un hermano, no vale que un consejero se acerque, no vale que un hermano de la iglesia que tenga un poquito más conocimiento y vea un poquito más de madurez se acerque a decir, hermano, no vale nada de eso. Vale mi propia justicia, este me la hizo y yo se la tengo que cobrar porque de la manera que me la hizo yo se la tengo que devolver. Ahora, seguimos viendo más cosas. Muestra poca disposición a escuchar, ¿sí? Por lo general siempre quiere salirse con la suya, es indiferente. Lastima respondiendo muchas veces con sarcasmo. ¿Saben lo que es el sarcasmo, no? Cuando a veces tiramos un palo y escondemos la mano, o tiramos la piedra y escondemos la mano. Tiramos una indirecta, como decimos, directa. Como decía alguna vez algún gracioso, como David le dijo a Goliat, va con onda. Y a veces esas cosas que van con onda lastiman, y lastiman mucho. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? Génesis capítulo 34. Y ahora sí, vamos a ir abriendo un poquito la Biblia. Génesis capítulo 34, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 34. Hay una historia por ahí, muy pocas veces nombrado, por lo menos dentro de lo que he escuchado muchas veces cuando se comparte la palabra, que no se habla de esta persona, pero es la deshonra de Dina. No sé si ustedes alguna vez escucharon ese nombre. ¿Sí? Dina es justamente una de las hermanas de las 12 tribus, de los hijos de Jacob. O sea, Jacob tuvo los 12 y tuvo una mujer. Esa mujer se llamaba Dina. ¿Sí? Y fíjense en ustedes lo que va a pasar. La venganza por Dina. Capítulo 34.
de este libro de Génesis. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, y a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y acá dice, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló el corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven, porque oyó Jacob, tómame esta mujer por joven. Pero oyó Jacob que Siquem, el hijo de Hamor, había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y dice ahí el versículo 6, y se dirigió Hamor, al padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. ¿Van entendiendo un poquito la historia? Dina había salido a conocer el país, en el lugar donde estaba dando vueltas para tratar de conocer a unas mujeres. Este chico, Siquem, hijo de Hamor, puso los ojos sobre ella, era príncipe de ese lugar, y como tiene poder, pensó que podía hacer lo que quisiera, tomó a esta mujer, se acostó con ella, tuvo relaciones con ella, y pasó por delante de un montón de cosas. Paréntesis. Recordemos siempre lo que dice la Biblia. Las relaciones antes del matrimonio no son consideradas. En aquel momento moralmente no era algo aceptable, pero bíblicamente, que nosotros nos tenemos que manejar con lo que dice la palabra, no son aceptados en ningún momento. Esto que hizo este hombre, por eso fue algo que lastimó a Jacob como padre, pero también lastimó a sus hermanos por la cercanía que tenían con Dina. Volviendo a esto, la venganza por Dina. ¿Qué hicieron esto? Una mezcla de dolor e ira y venganza. Lo leímos recién en el versículo 7 cuando terminaron. Dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque se hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Los hermanos comenzaron a generar esto, el dolor, la ira y una sed de venganza por el honor de su hermana. Fíjense que la palabra que usa ahí es deshonra. Deshonra. El honor de su hermana. ¿Qué más hicieron? Traman un plan mentiroso, una trama mentirosa. No lo leímos. Versículo 13. Quiero leer algunos. Es un solo capítulo en tu casa, léelo, por favor. Tomate el tiempo. Yo sé que por ahí estás muy ocupado, haciendo el devocional de la mañana, teniendo todas tus actividades en la semana, pero hacete un tiempo para leer o releer lo que se dice acá. Recordemos lo que decía el libro de Hechos, que la iglesia de Berea eran considerados dignos porque escuchaban la palabra del Señor e iban y buscaban en la palabra para saber si lo que habían dicho era correcto con lo que decía la palabra. Entonces tomémonos también el tiempo, no por desconfianza, sino para realmente asegurarnos de lo que estamos escuchando en la palabra de Dios. Traman una trama mentirosa o hacen un plan mentiroso, dice el versículo 13. Pero respondieron de los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, con palabras, escuchate acá, engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. ¿Saben cuál es el plan que propone acá para hacerlo más resumido? Le proponen, ya que habían hecho esto de acostarse con la hermana, le dijeron, bueno, si quieren que emparentemos, que nosotros podamos casarnos con las hijas de ustedes y viceversa, vamos a tener que todos hacernos la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Sí? ¿Saben lo que es la circuncisión? Sí, el corte del prepucio del pene. Entonces, una trama mentirosa. Le dijeron, vamos a realizar una alianza y vamos a hacer juntos un pueblo. Pero no era real lo que querían. Ellos sabían que después de 3 días, ¿sí? Cuando uno entra en ese proceso, después de esos 3 días, una persona, ¿sí? Se encontraba lo más débil posible. ¿Por qué? Porque el volver a justamente que el cuerpo vuelva a funcionar, todos sabemos, nunca pasamos por una cirugía. Muchas veces de las cirugías que pasamos, a veces no salimos así. A veces tenemos que esperar un tiempo. Nosotros que tuvimos la última cirugía que se hizo Ari, no salió corriendo ahí apenas la operación. Hay otras operaciones que son ambulatorias, te vas. Pero hay otras que tenés que quedarte, tenés que tener un reposo, algo que te lleve justamente a recuperarte. Y estos habían pensado que justamente eso iba a ser el momento en el cual iban a poder tomar venganza. Y dice ahí el resultado catastrófico de esto. Versículo 25. Pero sucedió
que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron a cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a... No escuché. Y mataron a todos los hombres. O sea que el plan ese de que seamos una nación no era real. Habían tramado justamente un plan para lograr su venganza. Y hay dos pasajes en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer el de Proverbios 20-22 para poder entenderlo. Proverbios 20-22, que está relacionado con el otro. Proverbios 20-22 dice así, esperen un ratito que llegue. Proverbios 20-22 dice así el escritor. 20-22. No digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. ¿De qué te salvará Dios? Justamente de esto que está acá, de cometer locuras. Justamente de resolver las cosas por mano propia. Cuando el escritor dice, no digas yo me vengaré, es porque la venganza es de Dios. Siempre es un acto de Dios, no es un acto de nosotros. Cuando nosotros nos vengamos, estamos corriendo a Dios de lado y poniéndonos nosotros en ese lugar de decir, yo voy a determinar justicia porque yo creo que las cosas se tienen que hacer así. No es esto lo que Dios esperaba. Pero así reaccionó estos dos hermanos de Dina. Venganza por su hermana. Y Santiago 1:20 dice, en la ira del hombre no obra la voluntad de Dios. O sea que tanto un pasaje como el otro está relacionado. Lo que Dios nos está diciendo es que no debemos vengarnos. Por eso la persona que ataca tiene que darse cuenta que esa explosión, que ese ataque, que eso de devolverle al otro lo que me hizo, puede terminar mal. Y ahora sí, decíamos recién, ojo por ojo, diente por diente, la definición tiene que ver no para devolver lo mismo, sino para que nosotros no cometamos locuras. Porque muchas veces cuando estamos heridos, podemos cometer locuras. Podemos decir cosas que lastiman. Podemos reaccionar de una manera que puede lastimar a la otra persona. Por eso justamente el escritor acá dice, el que ataca tiene que darse cuenta que no es la manera que Dios espera. La reacción violenta por parte de nosotros. Ahora, sigamos con el siguiente personaje, ¿sí? Donde nosotros tenemos que caminar hacia el proceso del perdón. ¿Cómo reaccionaría esta persona? Bueno, la primera de estas busca la paz. No puedo ir con la arma. Tengo que buscar la paz. Tengo que ir sin armas. Tengo que ir sin armas si quiero buscar la paz con esa persona. Segunda de las cosas, enfría sus emociones. Es difícil. ¿Qué hacemos? Me meto en la ducha y me pongo un baño de agua fría. Ahí bien frío. Ya las bajé las emociones. No está hablando de eso. Está muchas veces hablando de aprender a esperar. A lo mejor en el momento no es el momento de hablar. Porque si uno se conoce a lo mejor en ese momento, en el estallar de ira, en el estallar de las emociones, puede decir cualquier cosa que después te vas a lamentar. Entonces preferible por ahí esperar, que se te baje un poco las emociones, enfriarte y tratar de hablar con la persona. La otra, deja que el dolor le revele algo de sí mismo, que muchas veces hay orgullo. Por eso nos cuesta perdonar a las otras personas, porque estamos muy orgullosos de nosotros mismos comparándonos como si fuéramos mejores. También recuerda que fuimos perdonados. Lo que decíamos en el pasaje del capítulo 3:13 de Colosenses. ¿Cómo decía? Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también. Entonces, si Cristo me perdonó a mí, ahora entiendo el concepto de perdón, tengo que perdonar justamente a aquel que me ha ofendido. Seguimos. Esta persona también permite que la persona amada se exprese, se disculpe. ¿Sí? Permite que la otra persona le diga por qué pasó. Creo que somos muy fáciles de prejuzgar y de tirar una sentencia en contra de otra persona. Permite que la persona amada, dice, se exprese y se disculpa. Deja de traer recuerdos del pasado al presente. Esto lo vimos la otra vez cuando hablábamos de que cuando muchas veces hablamos de perdonar tenemos que olvidar. No olvidamos. Lo que estamos haciendo justamente es no traer de nuevo al presente algo que sucedió en el pasado. De eso se está tratando, de que nosotros no es que nos olvidamos, sino imagínense ustedes, hoy Facu viene y me pega una cachetada. Yo lo perdono, y la semana que viene vuelve otra vez y me pega otra cachetada. Y yo lo perdono, me olvidé de lo que me hiciste la otra vez. No, eso no es olvidar, eso es, usar otra palabra, sería medio insensato, para no decir una palabra más fuerte.
Tengo que recordar que lo que me hizo, pero tampoco tengo que permitir que lo vuelva a hacer. ¿Estamos? Entonces, deja de traer los recuerdos del pasado al presente. Y el perdón no tiene que ver con el pasado, sino con la libertad del futuro. El perdón está pensado para aquí adelante, para que vos tengas libertad. Ahora, vamos a ver un pasaje ahí también en el libro de Génesis, capítulo del 37 al 50. ¿Vieron que le dije que no me quedé hasta las 8:30? ¿No me quedan ustedes? ¿Vamos a leer todos los capítulos? No. Capítulo 37 del libro de Génesis, ¿sí? A ver, rapidísimo. ¿La historia de quién? ¿No tenemos ningún José entre medio de nosotros? ¿No? César, ¿vos no te llamás César José Arismendi? No. No tenemos ningún José acá para, por lo menos, hacer una comparación. ¿Segundo nombre José? No, tampoco. Bien. Nos vamos a encontrar con un José enfocado en el propósito de Dios más que en el dolor. ¿Todos se acuerdan de la historia de José? Un joven que fue vendido por celo de sus hermanos, por aquellos sueños que tenía, por aquellas cosas que Dios ponía en su corazón hablándole de su futuro. Y en ese momento sus hermanos no lo llegaron a entender y decidieron matar a su hermano. Pero minutos antes de que cometieran el hecho, Dios puso en el corazón de unos hermanos de decir, buscarle la parte comercial, y dijo, ¿para qué vamos a matar al hermano? Mejor lo vendamos como esclavo. Y vendieron a José como esclavo para llevarlo a Egipto. Ahora, quiero que presten unas cosas de atención. Porque toda la historia se centra entre los hermanos y José. José entre los hermanos. ¿Saben cuántos años? Muy buenas. ¿Saben cuántos años pasó desde el momento que José fue vendido hasta el momento que se encuentra con los hermanos? 40. Bueno, alrededor de unos 20 años pasó desde el momento que vendieron a José hasta el momento que José se encuentra como el segundo en Egipto, gobernando toda la tierra de Egipto y se encuentra con sus hermanos. ¿Te das cuenta el tiempo que pasó? Toda una vida. Toda una vida. Es como, no tengo ninguno cercano. Facu, vos, ¿cuántos años tenés? 17. Es como si Facu hubiera vivido 2 veces la vida. ¿Sí? Una vez como hijo y la otra vez volvió y lo encontramos a los 34. Le decimos, Facu, ¿qué te pasó? Soy el segundo de Villa Langostura. No era esa. No era para tanto. No era para tanto. Pero estamos hablando de 17 años. Después él se encuentra en los 20 años. 20 años pasaron. Un montón de tiempo. Ahora, ¿qué pasó en esos 20 años? Primero, José perdonó a sus hermanos y él siguió avanzando. Fíjate el capítulo 41. Vuelvo a decir, tomate el tiempo en tu casa, lees todos los capítulos. Capítulo 41 del libro de José. Capítulo 41 de José y versículo 51. 41, versículo 51. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José había pasado 20 años. José se había transformado en una persona muy importante. Todo lo que tocaba, dice la palabra de Dios, lo bendecía. Todo lo que ponía en sus manos se bendecía. Estaba en la casa de Potifar y Potifar dice, yo veo a Dios en José. Veo que todo lo que toca José se multiplica. Cayó en desgracia por culpa de la señora. Pasa a la cárcel, estando en la cárcel. El mismo carcelero le encarga a los soldados, los presos para el cuidado y pasa lo mismo. Y José vuelve a guiar todo y estaba todo bajo su mando y guiaba todas las cosas. Me imagino que le habrá sacado a tomar sol. Le daba de comer, le decía, che, hay que cambiarse la ropa, hay que trabajar acá. José estaba ahí. Él seguía avanzando. De ahí sale de la cárcel, estuvo 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel. De ahí sale de la cárcel y fue y se presenta con Faraón. Y Faraón, viendo su sabiduría, lo transforma en el segundo, después de él. Y comienza su vida como
una persona privilegiada. Y José estaba ahí, José seguía avanzando y tuvo familia y siguió creciendo y siguió haciendo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Él siguió avanzando. Él pudo perdonar a sus hermanos. Más adelante termina diciendo, ustedes me quisieron el mal para mí, pero Dios lo transformó bien. Ustedes buscaron destruirme, pero Dios me puso en este lugar. José había entendido que el mismo dolor de su familia lo había llevado al lugar donde estaba. ¿Crees que Dios no puede utilizar tu dolor para llevarte al lugar donde Él quiere llevarte? José perdonó y siguió avanzando. Pero los hermanos continuaban en la tierra de la angustia. Fíjate lo que dice el capítulo 42. Después de que José se revela a los hermanos. Capítulo 42 del libro de Génesis y versículo 21. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Están hablando de José. Cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mientras José había perdonado, Dios utilizó su dolor para transformarlo en un hombre que trajo vida a toda su generación. Sus hermanos seguían en la tierra donde los habían vendido, pero todavía siguen con el dolor en el corazón, por no haber arreglado las cuentas con él. Vieron a su padre sufrir por la mentira que habían hecho. Vieron a su hermano, como dice ahí, rogar que no lo vendieran, era su hermano. A los gritos estaba José pidiéndole a sus hermanos que no lo pudieran vender, y aún así siguieron adelante y dijeron, tanta la bronca que tenemos. Ahora fíjense en esto. Uno puede satisfacer lastimosamente la venganza, pero ¿cómo queda después? Mira cómo quedaron los hermanos de José. 20 años habían pasado y todavía tenían angustia en el corazón por no haber solucionado las cosas con él. Por eso cuando uno se pone a hablar de estos temas y a veces decimos, sí, yo ya lo conozco, o yo ya entiendo, o yo ya sé lo que es perdonar, a veces tenemos que mirar bien el corazón. Porque a veces podemos estar todavía en angustia, podemos estar en una tierra alejada por no perdonar y volver a establecer relaciones con aquellos que tenemos dolor o con aquellos que nos han lastimado. Quiero terminar, se salvaron, ¿no? Quiero terminar con una historia que encontré hace poquito. La verdad que a mí me llamó mucho la atención. No sé si lo ha visto, la niña de Napal. Hace 3 años se conmemoró el 50 aniversario, hace 50 años de esta foto. Esta foto que está acá es una niña que se llama, bueno, ahí abajo está todo el... le vamos a decir Kim, ¿sí? Sí, una niña vietnamita. Está basada esta foto en la época que estaba la disputa de la pelea entre Estados Unidos por Vietnam, la famosa guerra de Vietnam. ¿Quién no vio una película de Vietnam? ¿Sí? De las guerras que había en aquel momento, ¿o no? ¿Sí? Es de la época, bueno, mía no lo sé, bueno, pero de la época nuestra ese tipo de películas. Y se hablaba mucho de esta guerra, y esta foto fue la que cambió la dirección de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Estados Unidos estaba bombardeando en aquel momento Vietnam con una bomba que era como fuego. No me acuerdo bien el nombre, tiene un nombre descriptivo esa bomba, que quemaba todo. Donde caía la bomba se armaba como si hubiera un lanzallamas, que uno puede agarrar un lanzallamas y poner así. ¿Cómo? Agente naranja. Agente naranja. Bueno, eso, le tiraban eso y hacía una llamarada, quemaba todo. Y esa nena la tengo tapada justamente porque se quemó toda la ropa. Se le pegó la ropa, quemó la piel. Esa foto, la nena está desnuda. Esa nena tenía 9 años. Cuando pasa eso, esa nena, el que le saca la foto, la toma y se la lleva justamente a un hospital cercano, porque la bomba cayó en un lugar de refugio de niños. Y muchos de los que estaban murieron, algunos se salvaron, ven que hay unos que están en el costado que están corriendo, pero ella no, ella vino del medio de la llamarada. Donde se le quemó la ropa, se le pegó la ropa en la piel,
La nena venía así, llorando, diciendo, me quema, en el idioma en el cual ellos lo relatan. Esta nena la llevaron a lo que serían atenciones primarias y la dejaron ahí porque no le vieron esperanza. Estuvo 3 días, ¿saben dónde estaba? En la morgue, esperando que la nena se muriera. A los 3 días lo encuentran los padres. Y esos padres agarran y dicen, nuestra hija está viva. Y comienza un proceso de operaciones, rehabilitaciones, de injerto de piel. 17 operaciones tuvo esta nena. A los 19 años, conoce a Cristo. Pasaron 10 años desde que ella se quemó hasta el momento que conoce a Cristo. Esta chica, si ustedes la buscan, se van a encontrar con que hoy por hoy es una chica que se dedica a dar vuelta al mundo y a hablar sobre las consecuencias de la guerra. Ella ha formado una fundación en la cual alberga chicos, en este momento está llevándose a los chicos de Ucrania, para sostenerlos y cuidarlos, a pesar de la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania. Ustedes pónganse a pensar en la vida de esa nena, 9 años. Podía haber crecido con resentimiento, podía haber crecido con ira, podía haber crecido con bronca por la situación en la cual estaba viviendo. Y aún así, en el peor momento de su vida, ella se encuentra con el Señor. Acá tenemos una foto más actual de ella. El chico que está al lado, el hombre que está al lado es el fotógrafo, el que la salvó, el que la llevó al centro de rehabilitación. Ella conoce a Cristo, forma una familia, obviamente no con él, porque era mucho más grande, forma una familia, tiene 2 hijos, y ella va contando su historia de lo que le pasó, pero hay algo que me llama poderosamente la atención de lo que ella dijo. Ella dijo, estaba llena de odio, de amargura e ira, hasta que llegué a ser cristiana y encontrar la paz de mi corazón en Jesús. ¿Sabe quién es la persona que está al frente? Me van a decir, no lo conozco. La persona que está al frente es uno de los pilotos que bombardeó el día que ella se quemó. Ella cuenta toda su historia y dice que no tenía el valor para mirarle la cara a él. No tenía el valor para poder hablarle a él como a un montón de excombatientes que escuchaban cada vez que ella daba una conferencia. Justamente este piloto dice, no sé si habrá sido la bomba que él tiró, pero fue uno de los aviadores que estuvo ahí cuando quemaron ese lugar. Y uno se pone a pensar, si ella pudo perdonar, porque entendió que Cristo la perdonó. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar. Tal vez no hemos sufrido quemaduras en nuestra vida. Tal vez no de la manera esa. Ella hasta ese momento de lo que se conoce a Cristo, dice que vivió totalmente dolida porque expusieron su intimidad y estaba desnuda en esa foto, corriendo a los gritos para que alguien le prestara atención. Pero todo ese dolor, esa amargura, se encontró con algo más poderoso que ello, que fue la obra de Cristo en la cruz. Por eso si hoy venimos acá, venimos a celebrar primero y principal que hemos sido perdonados. Dios ha perdonado nuestras vidas. Y como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros podemos perdonar a los que están a nuestro lado. Ahora yo te hago la pregunta a vos. ¿Cuál de las 3 personas sos? ¿Sos de las que te vas y decís, no quiero solucionar las cosas? Estoy tan herido que no quiero hablar con esta persona ni con las personas que me hicieron esto, no quiero saber nada. ¿Sos de las personas que atacás? Entonces te hacen algo y le sacás las uñas así y decías, somos realmente de aquellos que hemos entendido que como Cristo nos perdonó, nosotros también podemos perdonar. Hoy venimos a celebrar la Cena del Señor. ¿Cuánto el Señor nos perdonó? Pero ¿sabes que también tenés que recordar cuánto Dios perdonó también a tu hermano? Porque quien está al lado tuyo, si ha aceptado a Cristo, también lo perdonó. Y la pregunta es, si Dios lo perdonó,
¿quién soy yo para no perdonar? Por eso terminaba diciendo el pasaje, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar este tiempo. Pensá un minuto antes que participemos en los símbolos. Cerrá tus ojos, pensá en tu interior. ¿Habrá alguien a quien tengo que perdonar? ¿Habrá alguien al cual tengo que tomar el teléfono y decir, fulanito o fulanita, yo necesito hablar con vos? Esta semana no tiene que pasar, ¿podemos hablar? ¿Me das 5 minutos? Quiero decirte algo. Y poder restablecer esa relación. Hijos, si tenemos problemas con nuestros padres, es momento de solucionarlo. Padres, si tenemos problemas con nuestros hijos y no lo hemos perdonado, es momento de perdonarlo. Hermanos, si tenemos algo con alguien, es momento de perdonarlo. Es momento de saber que de la misma manera me perdonó Cristo a mí. Señor y Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos somos, Señor, por haber recibido perdón. Nunca hubiéramos imaginado lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros. Dejar los cielos, dejar la gloria, dejar al Padre y venir a la tierra a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos entender lo que cuesta el perdón, la vida del Señor Jesús, para que entendiéramos que murió por mí, pero murió también por mi hermano, para que entendiéramos que murió por pecadores tan viles como nosotros. Señor, queremos darte las gracias por mostrarnos lo que es perdonar. Y te ruego, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros, para que no nos encontremos en 20 años, 10, 15 o 30 años, Señor, todavía guardando las cosas del pasado, todavía guardando lo que Cristo ya perdona. Queremos participar de este pan, Señor, como símbolo del amor de Cristo sobre nuestras vidas. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Oramos y estamos agradecidos. En Cristo Jesús. Amén.